Juntando dinero como si fuera dedo. Tengo un apartamento en el centro. Hola, muy buenas noches. Hola María Alejandra, hola Reinaldo, ¿cómo van? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, sí, señor, gracias. Qué Buenas noches, bueno, profe, muy bien. qué bien, Reinaldo. ¿Me permite un momento? Es que acabo de salir de la otra sesión. Regálame en un par de minuticos y alisto la presentación y arrancamos, ¿les parece? Listo. Muchas gracias.
Porfa, ¿me pueden confirmar si están viendo la presentación? Sí, señor. Listo, listo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, bueno, avisos parroquiales antes de iniciar. Porfa, tengan presente que este fin de semana es la entrega del taller y también la realización del examen. El examen queda habilitado el domingo desde las 00 horas hasta las 23:59. Es un examen que dura más o menos 35 minutos. Son 10 preguntas para que lo puedan, digamos que puedan destinar ese tiempo ese fin de semana. Tenga presente que este fin de semana es puente, pues para los que estamos aquí en Colombia. El lunes es festivo, entonces, si de pronto tiene pensado viajar o algo, no se le vaya a olvidar el examen, ¿listo? Saque esos 30 minuticos y lo desarrolla y sé que le va a ir muy bien, ¿listo? Bueno, hoy vamos a arrancar con una nueva temática. Bueno, la sesión pasada habíamos quedado viendo lo que eran los criterios de medición, los criterios de reconocimiento y de medición, y en la plataforma les publiqué 3 videitos en donde explico pues, con mayor nivel de detalle esa temática y un ejercicio práctico. ¿Listo? Para que lo puedan estudiar. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que es los inventarios. El tema de inventarios es bastante grueso, nos puede llevar dos sesiones, y además porque esto va orientado mucho a el taller que hay que desarrollar para la unidad número 2. Entonces, por favor, les pido que presten mucha atención porque esto les va a ayudar muchísimo para ese taller y digamos que les va a dar muchas luces frente a eso, ¿listo? Entonces, básicamente vamos a hablar acerca de lo que son los inventarios, tomando como base la NIC número 2 y la sección 13 del estándar para pymes, ¿listo? La presentación, pues básicamente está organizada de la siguiente manera. Permítame. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es la definición y los métodos de valoración de inventarios. Hablaremos también acerca de lo que es el reconocimiento de los inventarios. Y por último hablaremos acerca de lo que es la medición de los inventarios, visto desde el costo, el valor neto de realización y el deterioro. ¿Qué es eso del deterioro? ¿Qué tanto nos puede llegar a afectar? ¿Cómo se calcula? Etcétera, etcétera. Que eso es una de las preguntas del taller. Entonces, lo primero que hay que indicar es qué son los inventarios. Digamos que de acuerdo y tomando aquí como base la norma, la NIC 2 y la sección 13 del estándar para pymes, ahí nos indican que los inventarios son activos que se adquieren con la finalidad de ¿qué? De ser vendidos en el ciclo normal de las operaciones del negocio, bien sea en forma de materias primas o de productos en proceso de transformación para su posterior venta, bien sea en forma de materiales, de repuestos, de suministros, etcétera, para ser utilizados en procesos productivos que están enfocados en ventas posteriores. Es decir, en resumen, se consideran como inventarios, digamos que los inventarios son activos que se mantienen para la venta. Los inventarios son activos que están en proceso de producción para la venta y los inventarios también pueden ser activos que se encuentran en forma de materiales o de suministros. Según lo que dice la norma internacional, es decir, y más puntualmente la NIC 2 y la sección 13 del estándar para pymes, nos dice que los inventarios son activos que se adquieren para ser vendidos en el ciclo normal de las operaciones del negocio. Esos son inventarios. ¿Listo? Ahora, mm, ¿qué pasa qué papel juegan los inventarios en un sistema de costos? Pues básicamente en un sistema de costos tenemos las siguientes características. Vamos a necesitar una materia prima que es la que luego vamos a transformar y por lo general esa materia prima se transforma teniendo en cuenta la mano de obra, pero también contempla los costos indirectos de fabricación. Es decir, todo producto tiene materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. El costo de los inventarios, ¿qué lo conforma?
la suma de todos los costos derivados de su adquisición y de su transformación. Eso es lo que conforma el costo de esos inventarios. Ahora, los inventarios tienen, digamos que un componente muy, bueno, los inventarios son un componente muy importante en las entidades comercializadoras, en las entidades industriales, en las entidades de servicios. Saber en qué momento se les puede realizar el adecuado reconocimiento y cómo medir esos inventarios, eso es muy importante, es fundamental en un departamento contable. Recordemos que los inventarios son el principal activo que puede tener una entidad en términos de su relevancia en la operación y en el aporte que generan a la liquidez de esa empresa. Entonces, los inventarios se clasifican, digamos que dentro de un estado de situación financiera, esos inventarios están inmersos dentro de lo que son los activos corrientes. Y están en esa sección de los activos corrientes bajo la presunción de que tendrán una rotación permanente, ¿sí? Y además, esos inventarios son vitales para generar el flujo de caja necesario para que la entidad pueda operar, para que la entidad pueda seguir funcionando. De acuerdo con el párrafo 4.3 del marco conceptual para la información financiera, ahí nos dice que los activos son recursos económicos presentes controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados. Esa es la definición normal de activo, ¿ok? Eh, un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir unos beneficios económicos. Ahora bien, teniendo en cuenta o basándonos en los estándares internacionales, es necesario no perder de vista los siguientes aspectos para el reconocimiento de los inventarios como vistos como unos activos, ¿ok? ¿Cuáles son esos aspectos? Entonces tenemos, para el reconocimiento de un activo hay que tener presente lo siguiente. Primero, que tenga un derecho a, digamos que para poder hacer el reconocimiento del activo debe cumplir con una característica y es el derecho a beneficios económicos. En segunda instancia, la determinación del control, es decir, que yo esté asumiendo los riesgos de tener bajo mi cuidado ese activo. En tercer lugar, tener conciencia de que esos activos van a estar expuestos a unos riesgos, ¿sí? Algunos más que otros, pero va a haber una situación de riesgos en cualquier momento. Y en cuarto lugar, debo tener unos criterios de medición fiables, unos criterios de medición que me permitan o que me den la confianza de que esos inventarios están bien medidos, ¿ok? Entonces, entrando aquí un poquito como a explicar más qué es esto de que pueda llegar a generar derecho a beneficios económicos, tenemos que empezar por decir que los beneficios económicos, en este caso de un activo, específicamente se refieren a su capacidad para generar flujos de efectivo o equivalentes de efectivo para esa empresa. Esos flujos pueden llegar a generarse por la utilización directa de ese activo, como es el caso de la maquinaria, como es el caso de la propiedad, planta y equipo, ¿sí? Que permiten la generación de beneficios económicos. ¿Por qué lo permiten? Porque posibilitan la producción de bienes o la prestación de los servicios, los cuales a su vez pues, van a generar que unos ingresos para la organización. Y cuando hablamos de la determinación de control, hay que indicar que al igual que con los demás elementos del activo, una condición muy importante para el reconocimiento de los inventarios es la existencia de control, que yo los tenga bajo mi poder. ¿Listo? El inventario se reconoce en el momento en que la entidad obtenga su control efectivo, teniendo en cuenta que ese control no va a estar supeditado a la simple tenencia física. ¿Ok? Digamos que eh, es que el tema de los inventarios es tan amplio. Imagínense que
dado que ¿cómo sería? Eh, dado que la recepción del inventario dentro de las bodegas de una compañía, digamos que no necesariamente es un indicador de sostenimiento de control sobre los bienes. O sea, el hecho que yo tenga unos inventarios en mi bodega no me está diciendo que yo tengo el control sobre esos inventarios, ¿sí? Eh, digamos que eso de por sí no me garantiza que yo tenga el control de esos inventarios. Y que el hecho de tener la situación contraria, pues tampoco es un determinante para el no reconocimiento de esos inventarios. Entonces usted dirá, pero bueno, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que una empresa tiene que establecer mediante el análisis de cada fase de operación el punto del proceso de adquisición en el cual logra obtener los riesgos de tener esos inventarios, pero también las ventajas significativas de ese inventario o de cualquier activo. ¿Con eso qué se hace? Se puede llegar a determinar eh, esa cuestión, bueno, digamos que para poder determinar eh, el aspecto de qué tanto control y qué tanto riesgo está asumiendo con la administración de sus activos, hay que revisar los términos de negociación entre el vendedor y el comprador. ¿Ok? Y cuando hablamos de lo que es la exposición de riesgos, que, ese es que es una característica bien importante de los activos, es esa exposición de los riesgos, y específicamente cuando uno habla de los activos, se debe también considerar la gran cantidad de riesgos y beneficios que están asociados a la tenencia de ese activo. Para poder determinar en medio de una negociación, poder determinar la parte entre las entidades involucradas en el negocio, poder identificar esa parte que debe reconocer el inventario, hay que establecer el grado de exposición a riesgos y el nivel de control sobre los beneficios que vamos a obtener de ese activo. Entonces, en ese tipo de casos, la empresa que tenga la mayor cantidad de riesgos y que a su vez tenga la mayor cantidad de ventajas, esa es la empresa que debe reconocer que debe reconocer ese activo. ¿Ok? Entonces, mire que no estamos hablando de propiedad, ¿sí? No es que yo lo haya comprado, no, es que si yo estoy asumiendo la mayor cantidad de riesgos y sucede que cuando lo vaya a poner en producción, yo también obtengo la mayor cantidad de ventajas, yo debo reconocer ese bien como un activo. Ahora, en algunos casos es viable que varias entidades tengan riesgos y tengan ventajas sobre los mismos activos. En ese caso, cada entidad debe reconocer la parte del activo sobre la cual tenga riesgos y ventajas. O sea, proporcionalmente se va a determinar cuánto es lo que de ese activo tiene esa empresa, pero basándose en los riesgos que está asumiendo y las ventajas que puede llegar a obtener de ese activo. Eh, por lo general, los riesgos asociados a un activo son, entre otros, el riesgo de pérdida, el riesgo de robo, de incendio, eh, de aspectos naturales como terremotos, inundaciones, lo que pasó en Acapulco, una tormenta que se convirtió fácilmente en un huracán grado 5. Y, y eso ya genera mucho temor porque ya digamos que los científicos ya no tienen control sobre en qué momento una tormenta pasa a ser un huracán. Es bien delicado, pero bueno, digamos que eso hace parte de los riesgos, ¿sí? También pueden haber riesgos desde el punto de vista de la ciudad o del país en donde esté. Por ejemplo, temas de azonadas, temas de conmociones civiles, ¿sí? Conmoción popular. Todo ese tipo de situaciones generan riesgos para la empresa, pero también hay otros riesgos que pueden ser riesgos por pérdidas, por disminución en los precios del mercado activo. ¿Ok? Y lo último es básicamente lo que tiene que ver con eh, todo lo que nos indica la medición fiable. ¿Ok? Una medición fiable que digamos que solo pueden reconocerse dentro de los estados financieros aquellos activos que puedan medirse con fiabilidad. De ahí que si ese criterio
poderlo medir con fiabilidad. Si ese criterio no se cumple, la partida debe revelarse en las notas a los estados financieros, pero no incluirse con una medición que pueda sobrevalorar o subestimar el importe de los activos. Ese es el caso, por ejemplo, de las marcas generadas internamente, que no pueden reconocerse porque generalmente no es posible determinar el valor por el cual pueden llegar a venderse esas marcas. ¿Ok? Esa es una situación que se tiene ahí y que, digamos, padecen muchas organizaciones. Pero bueno, después de hablar del reconocimiento de ese activo, ¿sí? En este caso del inventario, hay que hablar también acerca de lo que es la medición inicial. Entonces, sucede que las entidades que están clasificadas, y aquí nos vamos a enfocar básicamente en las pymes, todas las entidades que están clasificadas en el grupo 2, que hace referencia a las pymes, esas entidades deben cumplir todas las indicaciones normativas que aparecen en el anexo 2 del decreto 2420 del 2015, en donde ahí viene una sección, se llama la sección 13. En esa sección puntual se aborda el tema específico de los inventarios y allí se establece que para el reconocimiento inicial de los elementos que conforman los inventarios, la empresa debe realizar una medición sobre el costo, es decir, utilizar como criterio de medición el costo. Y entonces aquí viene un tema que es básicamente la asignación del costo a los inventarios. ¿Cómo se le asigna el costo a un inventario? Sucede que para la asignación del costo a los inventarios, el estándar internacional dispuso, bueno, digamos que avaló la incorporación de la totalidad de los costos que se deriven de su adquisición y transformación, al igual que todos aquellos en los que se incurran para acondicionarlos y ubicarlos con fines de venta o utilización. Entonces, mire que me está diciendo, ok, el costo de los inventarios no es solamente lo que usted paga por esos bienes, sino también todos los costos en los que incurre para tener esos bienes en el sitio en el cual usted decide venderlos, ¿ok? O transformarlos. ¿Listo? Entonces, todo eso, todos esos costos adicionales son un mayor valor, en este caso, de los inventarios. ¿Ok? Eh, digamos que hay también unos costos de medición. Eh, la medición de los inventarios puede involucrar tres tipos de costos, que son costos de adquisición, costos de transformación y otros costos generales, y eso se hace de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, a nivel de costos de adquisición, ¿qué debo tener en cuenta? Debo contemplar lo que es el precio de compra, debo sumarle los aranceles de importación, debo sumarle los impuestos no recuperables, debo sumarle el transporte. Si hay descuentos, se los debo descontar, se los debo restar. Si hay rebajas, también se las debo restar. Mucho ojo porque esto es un punto del taller. ¿Ok? Eso desde el punto de vista de los costos de adquisición. También tenemos unos costos de transformación. ¿Qué debo tener en cuenta para esos costos de transformación? La mano de obra directa, ¿sí? Y debo tener en cuenta los costos indirectos de fabricación, tanto fijos como variables, según la distribución diseñada dentro de la organización, ¿ok? Entonces, eso en los costos de transformación. Y hay otros costos que se denominan otros costos generales, que son todos los demás costos asociados en los que se haya incurrido para disponer en adecuada condición y ubicación los bienes en particular. Por ejemplo, aranceles que haya tenido que pagar, ¿sí? Bodegaje que haya tenido que pagar, seguros para traer la mercancía, fletes, todo eso son esos otros costos generales que también hacen parte de la medición inicial de esos inventarios, ¿ok? Entonces eso como para irlo teniendo ahí perfectamente claro. Y entonces miremos un ejercicio para irnos ubicando en la temática de inventarios y pues, poner en práctica esto de lo que hemos hablado. Nos dice lo siguiente, la empresa Intelecto S.A. realiza la importación de computadoras con los siguientes gastos. Tiene un precio de mercancía estos son dólares, $60,000. Se incurrió en un pago de seguros de $500. Pagamos unos aranceles de $1,200, un transporte de $1,500,
pagamos IVA de $11.400 y unos gastos de importación de $500. Todo esto me suma 75.100. ¿Qué nos piden con toda esta información? Determinar el precio unitario de esas computadoras considerando que son 200 unidades y luego realizar los asientos contables correspondientes. Entonces, quién me resuelve este ejercicio? Simplemente el cálculo de cuál es el precio unitario de cada computador, teniendo en cuenta que son 200 unidades y tenemos esos precios, esos valores ahí discriminados. Profe, Dime. el compañero ya pero me dio igual, 318,50. Ok, espérame, Pero es veo que que, Reinaldo también le dio igual. ay, es que no estaba viendo, más bojo, no estaba viendo acá el chat. A ver, listo. Solo Y lo que no incluí, yo no lo, y me imagino que Reinaldo tampoco fue el IVA, porque eso es un impuesto descontable. Entonces quedó por perfecto, fuera. muy bien, eso es. Entonces vamos a resolverlo. Y espérenme, yo tomo los nombres de ustedes. Entonces, Ronaldo y María Alejandra. Listo, entonces, básicamente eh, podemos indicar lo siguiente. Eh, la norma me indica o la norma me dice, bueno, para poder determinar usted el costo de sus inventarios debe tener presente que, bueno, perdón, la norma indica que todos los gastos en que se incurra hasta poner la mercancía disponible para la venta son parte del costo, menos los impuestos recuperables. Es decir, tanto lo que hizo Reinaldo como lo que hizo María Alejandra está bien, que fue sacar de esa cuenta todo lo que es el IVA, no contemplarlo dentro de esta liquidación. Por esa razón se deben incluir todos los costos menos el IVA, ya que ese impuesto nos sirve como un crédito tributario. Entonces, lo que se debió haber hecho fue tomar el precio de la mercancía, que son los $60.000, más los seguros, más los aranceles, más el transporte, más los gastos de importación, eso me da 63.700 y eso lo divido entre las 200 unidades y me da $318,50. Es perfecto, muy bien Reinaldo y muy bien María Alejandra. Eh, y ahora qué viene? Pues básicamente las contabilizaciones, ¿listo? En ese punto, digamos que hay que tener presente lo siguiente. Como es una importación, debemos registrar eso como, digamos que todavía no las tenemos, o sea, las pagamos, ¿sí? Y en la medida en que vamos incurriendo en cada costo adicional, pues eso va siendo un mayor valor de esos activos que estamos adquiriendo, ¿ok? Entonces arrancamos con unas importaciones en tránsito por valor de ¿qué? De 63.700. Es decir, perdón, es decir, el valor, todo lo que nos sumó la compra de esos computadores
Y por aparte, registramos el IVA. El IVA del 19% que equivale a 11.400. ¿Listo? Eso me da un valor a pagarle a mi proveedor de 75.100. ¿Listo? Luego, debo registrar básicamente la transferencia de importación en tránsito a inventario. Cuando yo ya recibo esos computadores, ya los tengo en mi poder. ¿Ok? Entonces, tengo que mover ese rubro de importaciones en tránsito y lo traslado a inventarios ya formalmente indicado. Inventarios computadoras por 63.700 contra una cuenta importaciones en tránsito que se acredita por 63.700. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Está fácil, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Ahora, digamos que acá nos dice el siguiente ejercicio. Nos dice, determinar el costo de inventario cuando existe una producción normal. Y aquí vamos a tener que jugar mucho con estos conceptos. Producción normal, producción anormal, porque eso tiene una implicación. ¿Listo? Y ya lo vamos a ver. Nos dice, la empresa fabrica un producto, este le ha originado los siguientes costos para 100 unidades, que es la producción normal de esa empresa. Entonces nos dice, materia prima, gasta $12.000. Mano de obra, $16.000. Costos indirectos de fabricación, $9.000. Esos $9.000, esto, permítame, lo organizamos mejor así porque esto así nos confunde. Listo. Que estos costos indirectos de fabricación básicamente lo conforman los seguros de planta por un valor de $2.000, la mano de obra indirecta por $3.000 y la depreciación de la maquinaria por $4.000. Entonces esto me da, eh, perdón, aquí me da los $37.000. ¿Sí es más entendible de esta manera? Sí, Porque ahora es sí. que si no uno cree que todo eso suma y nunca nos va a dar los 37.000. Entonces, básicamente aquí lo que estoy haciendo es tomar esos 9.000 de los costos indirectos de fabricación y discriminarlo. 2.000 que van para seguros, 3.000 para mano de obra y 4.000 para depreciación de maquinaria. Esos costos me dan 37.000. Ese es el costo, el total del costo, $37.000. ¿Qué nos pide? Determinar el precio unitario considerando que se trata de 100 unidades y luego realizar los asientos contables. ¿Se le miden? Sí. Listo, listo, háganle pues ahí y lo miramos. Ay, perdón, 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 lo moví. Ya. Ajá, profe. Yo no sé, yo lo veo como fácil. ¿Listo? Es fácil. Ajá. Bueno, Dale. sí, porque es que pues los tres componentes, materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, esos son el costo de esa materia a transformar. Entonces, entre las 100 unidades me da 370. Y bueno, ya ahí viene el Perfecto. registro. Muy bien, qué bien, eso es. Digamos que aquí está fácil. ¿Por qué? Porque cumplimos con el mínimo de esa producción normal, ¿ok? Cumplimos con la producción normal. El problema se complica es cuando hagamos otro ejercicio en donde contemplemos una producción anormal, es decir, que produzcamos ya no 100 unidades, sino 50 unidades.
¿ok? Eso tiene una connotación. Entonces, perfecto, María, muy bien. $370 nos da ese costo unitario. ¿Cómo lo registramos? Pues debemos hacer entonces la contabilización mientras el producto está en proceso. Cuando el producto está en proceso, entonces lo que contemplamos son las siguientes cuentas. Tenemos producto en proceso y eso lo llevamos, digamos que el producto en proceso está discriminado en materia prima, los 12.000, la mano de obra, los 16.000 y los costos indirectos de fabricación, los 9.000, ¿ok? Eso lo llevamos contra unas cuentas varias de $37.000. Ahí, no, digamos que es lo primero que tenemos que hacer. Luego, cuando ya pasa de producto en proceso a producto terminado, entonces llevamos ese producto terminado por valor de 37.000 y cancelamos el producto en proceso. Los 12.000 de la materia prima, los 16.000 de la mano de obra y los 9.000 de los costos indirectos de fabricación. Es decir, lo que teníamos acá en principio, acá, estos 12.000, bueno, los componentes del producto en proceso que estaban en el débito inicialmente, aquí, por el hecho de ya pasar de proceso a terminado, cancelamos esto, lo acreditamos y debitamos los productos terminados. ¿Listo? Esto en producción normal. ¿Qué pasa en el caso de una producción anormal? Entonces me dice, muy bien, cuando producimos las 100 unidades que están destinadas como producción normal, todo fluye muy bien. Pero, ¿qué pasa si en lugar de producir las 100 unidades, producimos apenas 50 unidades? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Miren, tenemos, vuelvo a hacer lo mismo acá. Ay, perdón. Acá. Listo, entonces nos dice, de materia prima tenemos una inversión de $6.000 de... Entonces, de materia prima tenemos $6.000, de mano de obra 8.000 y de costos indirectos de fabricación 9.000. ¿Listo? Entonces, me dice para 50 unidades. Ya no pudimos producir las 100. Entonces, ¿qué pasa cuando no cumplimos con el mínimo de la producción normal? La norma me indica que cuando no se ha alcanzado la producción normal, dependiendo del número de unidades producidas, una parte de los costos indirectos de fabricación fijos se distribuyen para el costo y otra debe cargarse al gasto. ¿Ok? Entonces, mi producción normal son 100 unidades, pero apenas produje la mitad. Entonces, ¿qué hago? Los costos indirectos de fabricación que están valorados en $9.000 y como la producción fue apenas de 50, es decir, apenas tuve el 50% de producción, eso equivale a tomar estos 9.000 por el 50% me da 4.500. De esos 4.500, esos primeros 4.500 van al costo y los otros 4.500 van al gasto. ¿Ok? Porque es lo que me indica la norma. Como yo no, es como si me castigara, ¿sí? Por no haber cumplido los mínimos de la producción normal. Entonces me dice, materia prima, 6.000, mano de obra, 8.000, costos indirectos de fabricación fijos, el 50%. Entonces ya no voy a llevarme aquí los 9.000, sino todo lo divido por dos, lo divido a la mitad. Seguros de planta que estaba en 2.000, solamente reconozco 1.000. Mano de obra indirecta que estaba en 3.000, solamente reconozco 1.500. Y la depreciación de la maquinaria que estaba en 4.000, solo puedo reconocer 2.000. Eso me da $18.500. Dividido en las 50 unidades, me indica que el valor unitario es de $370. ¿Ok? Ya con esa cifra, pues ya paso a hacer lo que es la contabilización del producto en proceso, igual que el anterior, solo varían las cifras. Materia prima 6.000, mano de obra 8.000, costos indirectos de fabricación 4.500, contra unas cuentas varias 18.500. ¿Ok? Y luego contabilizo el gasto de los otros 4.500, porque la norma me dice,
reconozca, dependiendo lo que fue, lo único que pudo producir, que producimos apenas el 50%, entonces la mitad llévelo a costos indirectos de fabricación y la otra mitad llévelo al gasto. Entonces, en ese tipo de situaciones lo que hago es, afecto la cuenta gastos indirectos de fabricación fijos en 4.500 contra unas cuentas varias de 4.500 al crédito. ¿Listo? Y luego ahí sí hago el paso de del producto en proceso al producto terminado. Entonces, la misma historia que hicimos en el anterior. Producto terminado lo debitamos en 18.500 y acreditamos la materia prima, la mano de obra y el 50% de los costos indirectos de fabricación. ¿Ok? Eso es lo que se hace con una producción anormal. ¿Listo? Eso como para tenerlo presente, no es que esté en el taller, no es que va a salir en el examen, ni mucho menos, pero en la vida real esto nos pasa, ¿ok? Sobre todo en empresas que se maneja todo el tema de costos. ¿Listo? Bien, vamos a hablar de un tema que resulta ser bien importante y es los descuentos por volumen. ¿Sí? Eh, digamos que el párrafo 13.6 del estándar para pymes establece los requerimientos que se deben tener en cuenta al calcular el costo de los inventarios en los siguientes términos. Y nos especifica, nos dice, el costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales, el transporte, el manejo y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de mercaderías, materiales y servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. Digamos que en algunos casos, los proveedores de los que nos surten de materias primas o de productos terminados ofrecen a sus clientes algún tipo de retribución para alcanzar las metas en compras, ¿sí? Eh, bueno, no para alcanzar las metas en compras, sino por haber alcanzado las metas en compras. Es decir, el proveedor me dice, si usted me compra 5.000 unidades durante el año, yo le doy un descuento de tanto. Ah, bueno, listo. Entonces, yo como cliente trato de cumplir esa meta para poder que me adjudiquen ese descuento. ¿Qué pasa? Que ese tipo de retribuciones que a veces toman forma de descuentos directos a los saldos por cobrarle al cliente y en otras ocasiones se entregan en mercancía, esos descuentos me afectan el costo de los productos que estamos adquiriendo en la organización. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que la norma, digamos que la norma no especifica el momento en el cual deben reconocerse esos descuentos en la contabilidad del comprador. Pero hay un ejemplo, el ejemplo 13 del módulo 13 del material de formación para pymes, que creo que lo tienen publicado en la plataforma, es bien interesante porque, bueno, eso es una traducción de inglés a español, pero tiene unos muy buenos ejercicios prácticos que le dan a usted una visión mucho más amplia de todo lo que representa los descuentos a los que podemos llegar a adquirir y cómo contabilizarlos cuando nos hacemos acreedores de ese tipo de descuentos. Entonces, básicamente ese ejemplo 13 de ese módulo 13 me permite concluir que la entidad compradora, o sea, si nosotros estamos comprando esos bienes, nosotros debemos estimar si vamos a alcanzar la meta de compras para poder hacernos merecedores de ese descuento. Tenemos que estimar, es decir, yo debo saber, imagínense que el comprador me dice, si usted compra durante el año 5.000 unidades, al final yo le doy un descuento del 10%. Yo desde el comienzo debo saber, debo proyectarme y decir si alcanzo a comprarme las 5.000 unidades o no, definitivamente no alcanzo a comprarlas. Si yo logro estimar que voy a cumplir con esa meta, debo reconocer el descuento desde las primeras compras. Si no lo logro estimar, si digo, uy, no, es que no sé, las ventas están duras, las proyecciones que hemos hecho no me alcanzan para llegar y decir si voy a alcanzar a comprar esos productos, no lo puedo determinar fácilmente. Como no lo puedo determinar
no puedo hacer una estimación muy acertada. ¿Qué hago? Ese descuento que de pronto puedo llegar a obtener al final, eh, digamos que debo reconocer ese descuento en el momento en el cual haya alcanzado los montos requeridos para obtenerlo, para poderme hacer merecedor de ese descuento. Es decir, cuando cumpla la meta, ahí es que voy a aplicar ese descuento. ¿Ok? En ese orden de ideas, digamos que aquí hay una serie de ejemplos que vamos a empezar a trabajar para explicar mejor este tema. ¿Qué nos dice? Nos da un ejemplo, nos dice, la entidad comercializadora UBI ofrece a sus clientes un descuento del 10% para quienes compren una cantidad igual o superior a 1.000 unidades de producto al año en una o en varias compras. No necesariamente lo tiene que hacer de primerazo. Se puede hacer varias compras a lo largo del año para obtener ese 10% de descuento, si es que cumple la meta de por lo menos 1.000 unidades. El descuento se hace efectivo con una nota crédito aplicable a cuentas pendientes o a nuevas compras. Es decir, no le van a dar el descuento de una, sino que se lo guardan y dicen, ah, bueno, para una siguiente compra le aplico el descuento. En el momento en que un cliente alcance el monto mínimo requerido, el descuento se calcula sobre todas las unidades adquiridas durante el año. Entonces tenemos, la productora Estudiantes Pilos hizo una compra de 700 unidades a 1.000 pesos y lo hizo el 20 de enero del año 2021. La entidad no tiene certeza de comprar más unidades antes de finalizar el año, por lo cual no sabe si va a obtener el descuento que está ofreciendo ese proveedor. Entonces, la contabilización sugerida para este tipo de casos en este momento, eh, perdón, viene quedando de la siguiente manera. Tenemos, afectamos la cuenta 14, inventario, por 700.000 pesos al débito y lo llevamos contra una cuenta por pagar a proveedores de 700.000 pesos al crédito. ¿Listo? Esa es la transacción normal. Hicimos la compra y generamos una cuenta por pagar para ese proveedor por el monto de los 700.000 pesos. Ahora bien, luego la entidad vendió el inventario en junio por un valor de 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo registramos esa transacción en nuestra contabilidad? Entonces tenemos, afectamos unas cuentas por cobrar a clientes, ¿no? Le dimos crédito a nuestro cliente que nos compró ese inventario por 1.000.000 de pesos. Entonces lo tenemos ahí, cuenta por cobrar al débito 1.000.000 de pesos y a través del juego de inventarios hacemos el registro. Entonces tenemos, afectamos la cuenta 41, venta de mercancías al crédito por 1.000.000 de pesos contra la cuenta 14, inventario, 700.000 pesos al crédito, y la cuenta 61, costo de mercancía vendida, por 700.000 pesos. Así nos da 1.700.000 a ambos lados del libro diario. Luego de esto, ¿qué se procede a hacer? Entonces, ahí, bueno, tenga presente la fecha. Mire que esto lo hicimos en junio. En junio ya nos quedamos sin inventario, ¿sí? Entonces, ¿qué? Debo salir a comprar más inventario. Entonces, así las cosas, lo que debemos hacer es que el 17 de septiembre del mismo año, la entidad hizo una compra de 300 unidades a 1.000 pesos cada una. Con esta compra, el proveedor le hace una nota de descuento por el 10% de las efectuadas durante el año. ¿Por qué? Porque ahí ya cumplimos la meta o cumplimos con ese mínimo que había puesto el proveedor para otorgarnos el descuento. Entonces, la compra del inventario a precio de lista se contabilizará de la siguiente manera, tal cual como hicimos la compra inicial. Aquí afectamos la cuenta de inventario por 300.000 contra una cuenta por pagar al proveedor de 300.000 pesos. ¿Ok? Hasta ahí no hemos hecho nada. Hasta ahí hemos registrado apenas el ingreso de ese inventario. Ahora, ¿qué pasa con el descuento? Pues aquí ya, digamos que el tema se pone más chévere. La nota de descuento que nos envía el proveedor debe distribuirse entre el inventario que acaba de comprarse y el adquirido a principios de año. Dado que el primer inventario ya fue vendido, parte de ese descuento se reconoce como un menor valor del costo de ventas. ¿Cómo hacemos eso? Pues básicamente tenemos acá. La primera compra la hicimos por un costo de 700.000, por lo tanto, si aplicáramos el descuento a esa primera compra, el descuento del 10%,
tendríamos un descuento de 70.000 pesos. ¿Cómo registro eso? Pues básicamente aquí tenemos las compras, hemos hecho apenas 2 compras, una compra inicial por 700, la última compra por 300. Eso me indica que si aplico el descuento del 10% que me otorgó el proveedor, llevo 10% a la primera compra y 10% a la segunda compra. Es decir, tengo ahí un descuento de 100.000 pesos. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago con con ese descuento de 100.000 pesos? Entonces, lo voy a contabilizar. La contabilización es la siguiente. Tengo unas cuentas por pagar a proveedores, al débito 100.000 y afecto unos inventarios de 30.000. ¿Por qué? Porque es la segunda compra se ve beneficiada directamente por ese descuento del 10%. Entonces, por eso afecto de una vez esos inventarios en 30.000 pesos. Pero como la primer compra yo ya vendí todo, me quedé sin ningún tipo de inventario, ahí lo que afecto es ese 10% de descuento lo llevo directamente contra la cuenta costo de mercancía vendida, la 61, por el 10% de ese inventario, que era por valor de 700.000 pesos. Y aquí hay que tener presente algo, y es que esta transacción me va a generar un impuesto diferido si a la fecha de corte de los estados financieros el proveedor no ha emitido la nota de descuento. Eso habrá que tenerlo en cuenta, pero bueno, eso ya es harina de otro costal, ese impuesto diferido. Eh, pasemos a otro concepto que también juega un papel muy importante dentro de los inventarios y es todo lo que tiene, lo que se denomina como el sistema de control de inventarios. ¿Ok? Mm, digamos que para las empresas es muy importante tener el control de sus inventarios y su reconocimiento en los estados financieros. ¿Por qué es importante eso? Porque de esos dos, tanto del control como del reconocimiento, es que depende una adecuada gestión de las mercancías. Ahora, para el control de los inventarios, se pueden aplicar 2 sistemas, el de inventario periódico y el de inventario permanente. ¿Ok? El sistema de inventario periódico o juego de inventarios o el sistema de inventario permanente o perpetuo. ¿Listo? ¿Qué hace el uno y qué hace el otro? ¿Y qué se diferencian esos dos métodos de inventarios? Pues básicamente eh, se indica que el sistema de inventario periódico o el juego de inventarios, digamos que es un método que es un método que la empresa utiliza para mantener el control de esa mercancía. ¿Ok? Y básicamente ese sistema de inventario periódico o juego de inventarios es realizado bajo una metodología, como lo dice su nombre, periódica. Es decir, necesita o requiere un conteo físico cada determinado momento de tiempo, ¿sí? Y con base en esa información del inventario final se realiza el juego de inventarios, ¿ok? Eh, digamos que en este método el control de los inventarios es una de las labores más importantes al interior de las organizaciones, sobre todo en empresas comercializadoras o en empresas manufactureras. ¿Por qué? Porque esos inventarios son la base fundamental de los ingresos de esa organización. Entonces, en ese orden de ideas, ese juego de inventarios es uno de los mecanismos para el control de los activos, ¿sí? Y en ese caso, las organizaciones que recurren a la implementación de este tipo de sistema de periódico o juego de inventarios, llevan control de sus ventas y programan un corte periódico. ¿Para qué? Para poder determinar el costo de ventas mediante un proceso de conteo físico de ese inventario final de las mercancías. Y esto suele ser necesario, perdón, en entidades como supermercados, como tiendas, ¿sí? Eh, ferreterías, ¿sí? En donde digamos que ese control de cada elemento de pequeño tamaño y que tiene no solamente es pequeño en tamaño, sino que su valor también es pequeño, pues digamos que se vuelve muy dispendioso. ¿Por qué? Por la implementación de este método. Ahora, para poder determinar ese costo de ventas en este tipo de sistema de inventarios, eh, es necesario conocer los siguientes datos. En principio,
digamos que debemos partir del inventario final, y ese inventario final es el valor de las existencias no vendidas que están en condición de ser trasladadas como inventario inicial para el periodo siguiente. Debo tener en cuenta también las compras de mercancías que se han realizado durante ese periodo y el inventario inicial, que es el valor de las existencias al inicio del periodo. Esos datos son los que me dan, los que me configuran el juego inventarios. Ahora, ese juego inventarios o ese sistema de inventarios es frecuentemente utilizado en empresas que mantienen una mercancía de un costo unitario bajo y para sistemas de administración que digamos que no requieren información permanente sobre sobre sus existencias. Eh, digamos que partiendo del hecho que el valor de la mercancía o la cuantía del costo solo se conocen después de que se ha realizado el inventario final, es importante precisar en este método de inventarios que la frecuencia con la que se obtiene la información del costo y de ese valor actual de las existencias disponibles para la venta depende básicamente del rango establecido para los periodos. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cuáles son los métodos de valoración de inventarios? Digamos que hay varios, aquí voy a mostrar apenas 4. Tenemos el método específico, el PEPS, que es primeras en entrar, primeras en salir, el promedio ponderado, y hay un método que es el WEBS, que es el últimas en entrar, primeras en salir. Este método ya no es permitido por el estándar internacional. ¿Por qué? Porque esto me afecta la utilidad y me la disminuye. Y en la medida en que se disminuye la utilidad, yo pago menos impuestos. Por eso no lo acepta ni el estándar internacional ni lo acepta la autoridad tributaria. Entonces, pues, digamos que nos vamos olvidando de ese método de inventarios, el WEBS, precisamente porque pues, ya nadie lo quiere. Funcionó en su momento, pero pues como les digo, tenía la condición de que afecta, disminuye la utilidad y pues eso no es tan chévere para el Estado colombiano. ¿Ok? Entonces, tenga presente que ese WEBS ya no existe hoy en día. Y aquí entonces vamos a hablar acerca de lo que es el reconocimiento de esas cuentas en nuestra contabilidad. Para ello, entonces tenemos lo siguiente. Eh, Nos dice que una entidad que fabrica productos químicos hace el mantenimiento de su planta de producción con una máquina de limpieza especialmente diseñada, es decir, una máquina que fue hecha a la medida, y un conjunto de herramientas comunes de bajo valor que fueron adquiridas en una ferretería local. Se espera que la entidad pueda utilizar la maquinaria hecha a la medida durante muchos años. Entonces, partiendo de eso, eh, nos surge, digamos que una inquietud. ¿Será que la máquina, esa máquina que estamos, de la cual estamos hablando ahí arriba, será que la máquina, por ser utilizada en la planta de producción, puede ser considerada entre los inventarios? ¿Ustedes qué piensan? No, profe, yo pienso que no. Ok, entonces, ¿cómo lo reconocerías? Yo lo reconocería como propiedad, planta y equipo. Ok. ¿Y tú, Reinaldo, qué piensas? Igual, profe, en propiedad, planta y equipo, porque es para Oh, uso cotidiano. perfecto, muy bien. Sí, señor, esa es la respuesta. Eh, ok, ya, casi que no me vuelve la diapositiva. Entonces, ese equipo que está hecho a la medida no es una partida del inventario. Puede que se utilice en la bodega, puede que se utilice para cumplir una función específica, pero eso no lo convierte en inventario. Entonces, esa máquina es un equipo que se contabiliza como propiedad, planta y equipo. Las otras herramientas de mantenimiento no son exclusivas de los requerimientos de mantenimiento y reparación de la planta de la entidad. Forman parte del inventario ya que es un suministro que se consumirá en el proceso productivo. Ahora, eh, miremos otro casito. Nos dice una agencia inmobiliaria que negocia propiedades comerciales, es decir, compra propiedades comerciales con la intención de venderlas para obtener una ganancia a mediano plazo.
¿Será que esos inmuebles se pueden considerar dentro de los inventarios? Sí, señor. María dice que sí. Reinaldo, ¿tú qué dices? Sí, igual pienso que sí, también. ¿Y por qué no? Porque es como, Ese es su es objeto, como- el va a ser la objeto mercancía, social. va a ser su medio de ingreso, para más a futuro Perfecto. hacer Ese es el la giro venta. normal del negocio, Qué bien. la comercialización de inmuebles. Perfecto, muy bien. Esa es la explicación. Entonces, la explicación completa dice, las propiedades comerciales forman parte del inventario del comerciante inmobiliario. Es decir, yo aquí debo saber, debo tener perfectamente claro cuál es el modelo de negocio. ¿Ok? Si mi modelo de negocio es, por ejemplo, producir eh, productos precocidos congelados y compro una propiedad comercial, ahí yo eso, como lo voy a utilizar para el desarrollo de mi objeto social, eso lo debo llevar ¿a qué? A una propiedad, planta y equipo. En ese caso, ¿por qué? Porque voy a utilizar esa compra de esa propiedad comercial para el desarrollo del objeto social de la empresa, ¿sí? Pero en este caso, como mi modelo de negocio es comprar y vender propiedades, comprar y vender bienes inmuebles, entonces esa propiedad comercial que acabo de comprar, que no va a ser una propiedad en la cual yo voy a desarrollar mi objeto social, sino que la tengo para venderla, eso hace parte de mi inventario. ¿Ok? Son activos que se mantienen para la venta en el curso normal de esas operaciones. Entonces, los activos no son propiedad de inversión ni propiedad planta ni equipo de la agencia inmobiliaria, son inventarios. ¿Cómo se hace la medición entonces en este tipo de casos? ¿Qué conceptos debo tener presentes al momento de realizar la medición? Específicamente o inicialmente la medición inicial. Entonces, esa medición, digamos que debo tener en cuenta varios aspectos. Debo tener en cuenta para la medición el menor valor entre el costo, ¿sí? Es decir, el costo de compra más el costo de conversión más otros costos incurridos, eso me da el costo. Entonces yo tengo por un lado el costo y por otro lado debo tener el valor neto realizable. ¿Cómo calculo el valor neto realizable? Tomo el precio de venta estimado y a ese precio de venta estimado le resto los costos estimados de terminación y le resto también los costos para vender. Esto lo vamos a ver más adelante con ejercicios. Aquí simplemente les dejo este gráfico y nos dice la medición y costo de los inventarios según la NIC 2 y la sección 13 para pymes nos dice que se comparan el valor neto realizable y el costo que tengo en libros, ¿sí? Y con base en el menor valor de estos, se van a medir los inventarios. Es decir, si el costo que yo tengo en libros está más alto que el valor neto realizable, yo debo realizar un ajuste y ese ajuste se llama deterioro en inventarios. ¿Ok? Si el valor neto realizable es mayor que el costo en libros, no hago nada. ¿Ok? Pero si mi costo en libros es más alto que el valor neto de realización, debo practicar el deterioro. Eh, y tengamos presente que el costo comprende tres elementos: los costos de adquisición, los costos de transformación y otros costos en los que se haya incurrido para dar a los inventarios su condición y ubicación actuales. Así las cosas, entonces, esos componentes del costo son, aquí lo tenemos otra vez, costos de adquisición, costos de transformación y otros costos. En el costo de adquisición debo tener en cuenta el precio de compra, los aranceles e impuestos, siempre que no sean recuperables en el momento de la venta. Debo tener en cuenta el transporte, el almacenamiento relacionado con la compra de los inventarios, la manipulación, los costos por carga y descargue, las rebajas y descuentos comerciales o financieros serán reconocidos como un menor valor de esa adquisición, es decir, restan y no se incluyen los intereses por pago aplazado, es decir, dentro de la, las NIF para pymes, los intereses en los que yo incurra para el pago de esos inventarios no son capitalizables, ¿ok? Para las NIF plenas sí son capitalizables. Mire la injusticia, pero así está la norma, ¿ok? Los costos de transformación a qué hacen referencia. Cuando la entidad quiere un inventario que someterá a proceso de transformación,
Aquellos costos en los que se incurre para el procedimiento son capitalizables, es decir, son un mayor valor del inventario. ¿Ok? Y otros costos, ¿a qué hace referencia? A costos directamente atribuibles a la adquisición de los inventarios. Entonces, básicamente, esos son los componentes del costo que tenemos. Y acá vamos a enfocarnos básicamente en el costo de adquisición en primera instancia. Ese costo de adquisición, vamos a verlo desde la óptica de unos ejercicios. Eh, Esos costos de adquisición, veamos este primer caso. Nos dice que un minorista importó bienes a un costo de 1.300.000 que incluía 200.000 de aranceles de importación no recuperables, 100.000 de impuestos indirectos recuperables, y me dice aparte que los riesgos y las ventajas de la propiedad de los bienes importados se transfirieron al minorista cuando retiró los bienes del almacén del puerto. El minorista debió pagar los bienes en el momento de retirarlos. Incurrió en un gasto de 50.000 pesos para transportar los bienes a su establecimiento de venta al por menor y otro de 20.000 pesos para entregarlos a su cliente. Al vender los bienes, incurrió en otros costos de venta por 30.000 pesos. Con esas cifras, ¿cómo calcula usted el costo? Les doy 5 minuticos para que lo miren bien. Si no, frescos me dicen y lo hacemos entre todos. Pero échenle cabeza ahí mientras tanto. Para eso les doy 5 minuticos. Y... Ah, perdón, no me había dado cuenta. Aquí también está Reinaldo. Ah, bueno, no, Reinaldo sí sabía porque he sumado puntos hoy firmemente. Sí, profe, Juliana era la que no había visto. no, y de hecho mi internet ha estado medio Sí, intermitente, profe, se me buenas cortó la noches. llamada y regresé. Ah, bueno, qué bien, Reinaldo. Hola, Juliana, ¿cómo vas? ¿Bien, bien? Sí, señor. Qué gusto tenerte por acá. Entonces, para que puedas mirar este casito, a ver cómo lo resolvemos y empieces a sumar punticos, ¿te parece? Vale, sí, señor. Listo, bien, qué chévere. Entonces tienen 5 minuticos, ¿listo?
Profe, yo lo hice, pero no sé si está bien. Hola, hola María. Bueno, lo hice, pero no sé si está bien. Ok, no, dale, no importa. Cuéntame. Bueno, 1.300.000 incluye 200 de aranceles de importación, que eso sí, 1.000.000 de 200 y 100. Los 100 se los resté porque es costos indirectos, impuestos indirectos recuperables. Entonces, ese valor me queda en 1.200.000. Luego Ok, dice que 50.000 gasto de transporte, y los transportes están incluidos dentro de lo que nos dijo, que reconocimiento del gasto del precio de adquisición o el valor de adquisición. Sin embargo, los 20.000 para entregarlos a sus clientes, también se los incluí, porque también creo que es transporte. Lo que no lo incluí fue los 30. Me da ok. 1.270.000, no sé. No, sí, bien, perfecto. No sé si alguien tiene alguna otra respuesta frente al tema. Sí, profe, yo por lo menos hice también la misma metodología. Al 1.300.000 solamente le desconté los 100.000 que son impuestos recuperables, pero a comparación de la compañera, yo sí incluí los 50.000 para el transporte de bienes, los 20 de la entrega y los 30.000 porque allí dice que son otros costos de venta, No, Ok, para un total de el único que 1.300.000. no, el único que no incluí fue los 30, los que 30. dice Sí, costos, otros costos de venta, porque no sé a qué se refiere esos otros costos, entonces no lo vi en el detalle. En ese caso me perfecto, da 1.270.000, los demás costos sí los incluí. perfecto, muy bien. Y Juliana, ¿tienes de pronto algún comentario? Profe, a mí me dio 1.450.000. Ok, ¿cómo lo hiciste? Pues teniendo en cuenta que el coste de adquisición se da por el valor de la compra y todos los gastos que o sea, los gastos que se adquieren a la hora de comprarlo, entonces tomé el 1.300.000, los 100.000 y los 50.000 de transporte. Ok, ¿sumaste todos los componentes? No sumé los 20.000 porque ese gasto no fue, es que no sé cómo explicarlo, o sea, ese gasto no fue porque no, no fue directamente, digamos, del proveedor, sino ya fue algo del cliente. Ok, bien, es un buen criterio. Y Bien. los 30.000 tampoco los tomé porque no sé a qué se refiere los otros costos. O sea, puede que sea tanto el proveedor o puede que sea el cliente, entonces no los tomé, la verdad. Ok, perfecto. Bueno, muy bien, no hay ningún inconveniente, todos tienen sus punticos por eso, pero entonces vamos a dar un poquito de contexto a este tipo de ejercicio. Lo primero es que cuando nos den así tantas cifras, o bueno, no son tantas tampoco, pero digamos que cuando el ejercicio está así como tan revuelto dentro dentro del mismo párrafo, uno lo que debe hacer primero es organizar la información, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el costo de los bienes, y el costo de los bienes lo conforma, nos dice que el minorista importó bienes a un costo de 1.300.000 que incluía los 200 de aranceles de importación no recuperables y los 100.000 de impuestos indirectos recuperables. Entonces, aquí tenemos el costo de los bienes por 1.000.000, que es el 1.300.000 menos los 300 de aranceles, y luego aparte tomamos lo que son los aranceles no recuperables, que valen 200, los impuestos indirectos recuperables, que valen 100, es decir, cogimos esos 300.000 y los discriminamos en estos dos renglones, tomamos el gasto de transporte de mercancías al establecimiento 50.000, el gasto de transporte de mercancías al cliente 20.000 y el costo de venta de 30.000. Entonces ahí tenemos las cifras, las mismas cifras que tenemos en un solo párrafo, aquí las tenemos en una tablita. Ahora, ya con eso mucho más claro, entonces procedemos a hacer lo siguiente. El costo de adquisición es de 1.250.000 y resulta de sumar los siguientes
ítems, que son el costo de los bienes, 1.000.000, ¿sí? Los aranceles no recuperables, que son 200, y el gasto de transporte de mercancías al establecimiento, que son 50. Y aquí hay que tener en cuenta la norma, porque la norma nos dice lo siguiente. Nos dice, el costo de adquisición excluye lo siguiente: los impuestos indirectos recuperables que se pagan al adquirir los bienes, dado que el importe pagado de 100.000 pesos se reembolsará al minorista. O sea, eso no lo vamos a tener en cuenta. Y además excluye los gastos de venta incurridos, es decir, los 20.000 de costos de entrega, eso no me va a ser parte del costo. ¿Por qué? Porque la norma me dice que yo puedo sumar todos aquellos costos hasta tener la mercancía en el sitio de venta. Lo que le lleve al vendedor, que le lleve al comprador a domicilio, o que me haya equivocado y que le lleve, que es que no era en este sitio, sino que es que era en otra bodega. Entonces, eso ahí, hasta ahí fueron los costos que me suman o que me capitalizan a ese inventario. Los otros movimientos de ahí en adelante ya son gastos, ¿ok? Y me dice también que, bueno, entonces excluimos los gastos de venta incurridos, es decir, los 20.000 de costos de entrega y los 30.000 de otros costos de venta. Entonces, apenas nos quedan el 1.250.000. ¿Listo? Aquí, ¿puede capitalizarse al costo del inventario los costos de transporte? Sí, Es solo decir, si son para traerlos o llevarlos a nuestros almacenes, como acaba de decir. perfecto. Qué bien, Reinaldo. Esa es la respuesta. Son parte del costo del inventario los costos incurridos, directa o indirectamente, necesarios para llevar el inventario a su condición y ubicación actual, a donde los necesitamos, ¿ok? Que es que, que el gerente se equivocó y no era para esa bodega, sino que tiene que llevarlos a otra bodega y eso le cuesta 300.000 pesos, entonces es un mayor valor para el inventario. No, ahí ya eso se le transforma en un gasto a la empresa, porque la condición y lo que dice la norma es al sitio en donde lo necesitaba. Que después se arrepintió, ya eso es otro tema, ya usted tiene que llevar eso como un gasto. En segunda instancia, por ejemplo, costos de transporte que pueden capitalizarse al costo del inventario, es decir, que son un mayor valor de mi inventario. Transporte del proveedor, transporte en procesos intermedios de producción, transporte a un punto temporal de almacenaje, transporte del almacén al punto inicial de venta. Al punto inicial, no a los diferentes puntos ni nada de eso. Y en tercer lugar, los costos de transporte de un punto de venta a otro no deben capitalizarse. ¿Por qué no deben capitalizarse? Porque los bienes ya se encontraban en condición y ubicación para su venta con anterioridad a dicho traslado. ¿Ok? Eso como para tenerlo presente. Veamos este otro caso. Pueden incluirse en el costo del inventario las diferencias de cambios surgidas por la adquisición de inventarios facturados en moneda extranjera. No, ¿Por qué consideras que no, Reinaldo? pues porque la diferencia en cambio es un resultado de las transacciones que se forman por las cuentas por pagar al proveedor. Ok, bien, sí, en efecto. Digamos que la capitalización de diferencias en cambio no son permitidas. Eso, digamos que la norma internacional o el estándar internacional no lo permite. Y adicional a eso, la sección 13 de la NIF para pymes no permite que las diferencias de cambio sean incluidas en el costo de adquisición de inventario. Está restringido directamente por la norma. Y adicional, el párrafo 23 de la NIC 21 habla acerca de los efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera y esa norma indica lo siguiente. Dice en su literal B, las partidas no monetarias en moneda extranjera que se midan en términos de costo histórico se convertirán utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción. Por lo anterior, dado que el inventario es una cuenta de carácter no monetario, por tal razón,
su saldo al final del periodo debe estar medido a la tasa de cambio de la fecha de la transacción, es decir, de la fecha en la cual se cumplen los criterios de reconocimiento del inventario, cuando ya tengo el control y asumo los riesgos de ese inventario. Entonces miremos este ejemplo. Nos dice, el 1 de noviembre de 2019, una entidad adquiere de un proveedor 90 unidades de un bien a un valor total de 5 millones. Lo hace con un crédito sin intereses a 45 días, que son unas condiciones normales de crédito. Y para incentivar el pago temprano, el proveedor concedió al minorista un descuento por pago temprano del 10% por realizar el pago dentro de los 30 días después de haber adquirido los bienes. La entidad estima que es muy probable efectuar el pago antes de los 30 días. Entonces, ¿cuál es el costo del inventario que será registrado a 1 de noviembre de 2019? $4.500.000. Perfecto, Juliana, qué bien. Listo. ¿De dónde salen esos 4.500.000? Pues básicamente, ¿quieres explicarlo? Pues yo tomé los 5 millones, lo multipliqué por el 10% y lo resté, lo resté por pronto pago. Perfecto. Esa es la explicación. Entonces, el valor del inventario a registrar es de 4.500.000. ¿Por qué? Porque la sección 13.6 nos indica que los descuentos por negociaciones, rebajas y otros del mismo tipo se deducen al determinar el costo de adquisición. ¿Ok? No me voy a esperar a que cuando pague los 30 días, o no, de una vez lo contemplo y registro ese inventario reconociendo que como estimé que voy a acceder a ese descuento, lo reconozco de una vez con el descuento incluido. ¿Ok? Y este ya para terminar, para dejarlos descansar. Me dice, una entidad adquirió una partida del inventario en 5 millones de pesos con un crédito a 2 años sin intereses. Una tasa de interés adecuada es del 10% por año. Pregunta, ¿cuál es el costo del inventario? Profe, no sé si son 4 millones. Pero dice Ok. que son sin intereses, ¿no? Perdóname, María. 2 años sin interés y que es una tasa adecuada del 10% por año. Ok, perfecto, no se preocupen. Básicamente, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Mm, Esto suele pasar en muchas transacciones y básicamente lo que la norma dice es, bueno, eh, usted puede que no cobre intereses, ¿sí? Pero yo, norma internacional, le digo que usted tiene que calcular los intereses. ¿Por qué? Porque es que si no, estoy abriendo un hueco para que por ahí hagan todo tipo de trampas. Entonces, básicamente aquí me dice, no, si es que yo compré me dieron un crédito a 2 años sin intereses, imagínese. Entonces, pues no, qué chévere. La norma le dice, no, señor, usted no me va a contabilizar eso sin intereses. Usted me debe calcular por lo menos eh, una tasa que exista en el mercado para un monto igual, para un periodo de tiempo igual. Entonces, uno ¿qué hace? Uno dice, bueno, entonces sucede que sí me dieron el descuento, ¿sí? Y yo lo que tengo que hacer, me dieron el descuento, no, me dijeron, no, le vendo la mercancía y no le va a cobrar intereses, pero yo contablemente lo tengo que calcular. ¿Cómo calculo? Yo voy a un banco y digo, bueno, hágame un favor, señorita, ¿cuánto me cobran de interés por un crédito de 5 millones de pesos a 2 años? Sí, señor, mire, eso le cobramos el 9.8 efectivo anual. Ok, voy a otro y me dice, no, el 11%. Voy a otro y me dice, no, el 10.5. Entonces, el promedio de esos tres me dio el 10% por año. Entonces, con base en eso, que es una tasa de mercado real, pues yo puedo hacer el cálculo
para ese tipo de venta que me dieron a crédito y que no me están cobrando intereses, pero que la norma sí me obliga a contabilizar esos intereses. Entonces, ¿qué se hace en ese tipo de casos? Para medir correctamente el valor del inventario en este tipo de casos, hay que traer a valor presente ese pago futuro. ¿Cuál es el pago futuro? Los 5 millones. Entonces, ¿cómo se hace? Tenemos una formulita que me dice, valor presente es igual al valor futuro, o sea, los 5 millones que tenemos acá, ese es el valor que yo voy a pagar en 2 años, sobre 1 más la tasa de interés a la N. ¿Qué es la tasa de interés? Me dice aquí, una tasa de interés adecuada es del 10%, entonces 1 más el 0,10 a la N es el número de periodos, es decir, 2 años, porque es lo que es el crédito que me dieron. Entonces yo convierto esto, valor futuro 5 millones sobre 1 más 0,1 a la 2, y esto me da, resuelvo primero lo del paréntesis, 5 millones sobre 1,21, eso me da 4.132.231 pesos. Ese es el valor al cual yo voy a reconocer ese inventario, ¿ok? Básicamente me dice, el costo del inventario es de 4.132.231 correspondiente al valor presente de ese pago futuro que voy a hacer en 2 años por 5 millones. O sea, no es que yo vaya a registrar ahorita, costo del inventario, 5 millones. No señor, no se puede hacer así porque la norma, así a usted no le cobren intereses, la norma sí le dice, ok, calcúlenme una tasa promedio de mercado para esas condiciones de esa transacción. Es decir, un crédito a 5 millones a 2 años. ¿Cuánto me cobran de interés? Y calculo el promedio y hago esta formulita. Calculo el valor presente de esos 5 millones, que es el valor futuro. ¿Cuánto valen esos 5 millones de 2 años? ¿Cuánto valen hoy? 4.132.000. Entonces la norma me dice, perfecto, ese es el valor por el cual usted debe medir inicialmente esos inventarios. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Pensé En ese que... orden de idea, entonces, todos los valores o los inventarios que adquiramos o que se adquieran sin intereses se deben medir a valor presente. Exactamente. De esto vamos a hacer muchos ejercicios y no solamente con inventario, lo vamos a hacer también con instrumentos financieros, con propiedad, planta y equipo, porque en todo aplica ese tipo de situaciones, ¿ok? Pero la norma sí es clara, la norma me dice, puede que usted no le cobre nada de intereses, pero usted sí tiene que contablemente registrar una tasa de interés promedio en mercado para una transacción similar y lo hace aplicando el valor presente. Listo, entonces yo creo que dejemos acá el tema. La próxima sesión arrancamos con costo de transformación, terminamos los inventarios. Aquí vamos a hacer un ejercicio de deterioro de inventarios. Por acá lo tengo. Que es lo que les va a servir, que es una de las preguntas del taller. ¿Ok? Entonces, como para que lo tengan presente, se animen, asistan a la sesión y sigan acumulando puntos porque hoy Reinaldo y María Alejandra y Juliana a lo último arañaron puntos de todo lado. Y me parece muy bien, los felicito, qué chévere que participen. Y esto tiene mucha teoría. Pero con ejercicio, profe, creo que llega, se entiende más. Yo al principio me estaba durmiendo con tanta teoría, pero después ya con los ejercicios, ya uno como que se ubica y es más amena. Es más chévere, ¿cierto? Listo, pero no, tranquilos, no se preocupen que eso, pues me toca la teoría asumirla, pero lo comparamos, lo hacemos con ejercicios y lo vamos explicando de una manera mucho más chévere. Entonces, pues nada, es animarlos a que nos veamos dentro de 8 días. Les agradezco muchísimo la asistencia, pero muchísimo más la participación y espero que puedan descansar esta noche. Cuídense mucho. Muchas gracias igualmente, profe. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Hasta A ti, luego. Juliana. Profesor, Ok, buenas Reinaldo, noches para gracias. todos. Gracias, que estés bien.